La saludo a Silvia Casarrubia, apoderada de uno de los frentes políticos y candidata a diputada también por el frente, por el partido de Eugenio Nito Artaza. Silvia Casarrubia, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Buenos ¿Cómo días a la anda? ¿Bien? audiencia. Muy bien, sí. ¿Por qué no tendría que ser impugnado Gerardo Bassio o la impugnación tendría que rechazarse? Primero, porque los correntinos necesitamos seguridad jurídica y no una justicia pendular que actúe caprichosamente a requerimientos de los designios del poder político en este momento desde hace 16 años, como es Encuentro por Corrientes. ¿Y por qué? Yo fui parte activa en defender 13 reelecciones en el 2013. La Constitución de Corrientes es muy clara en cuanto a las limitaciones que establece para gobernador y vice. No sé por qué motivo, si realmente los constituyentes adrede quisieron dejar esta duda, en cuanto al artículo de intendente y vice, no establecieron límites claros. Siempre hablaron de ambos y de fórmula, que no podían ser reelectos. O sea, si usted me dice una fórmula de dos personas en el mismo lugar, o sea, intendente y vice, 2 periodos, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando llega al segundo periodo y quieren seguir? Invierten la fórmula, pues al cambiar la fórmula me están diciendo que puede seguir. La misma Constitución dejó entrever eso y eso fue usado por nosotros en 2013, obviamente con una resolución de la juez Herrero, que aprobó y admitió esto, o sea que falló en este sentido, y con la Cámara que falló en este sentido. O sea que no hay motivos en este momento para impedirle a Gerardo Bassi que sea candidato a intendente. Si fuera así, estamos ante una gravísima situación institucional en cuanto a la justicia. Porque no puede ser que lo que en un momento avala, en otro momento lo rechaza y, por supuesto, por cuestiones políticas de fondo, porque estamos hablando, claro, que acá hay instrucciones políticas o una decisión política para que se rechace. Está muy demorada esa resolución de parte de la doctora Herrero, veremos, no sé por qué motivos, pero ya hace rato ya tendría que haberse pedido. La justicia electoral tiene que ser muy expedita, muy rápida y no está siendo así en algunas cuestiones. A ver, pero lo que usted me está diciendo es... ¿pero está dentro de los plazos o no, lo de la doctora Herrero? En materia electoral se abrevian, los plazos son mucho más rápidos, más ágidos por una cuestión de tiempo. Nosotros tenemos limitaciones en cuanto a otros trámites a seguir, como la presentación de boletas. Por supuesto, ha ocurrido y nos ha ocurrido a nosotros que hemos presentado boletas con un nombre y las hemos tenido que cambiar luego, como pasó cuando presentamos por las 13 reelecciones con los nombres de los candidatos a intendente que iban por el por la tercera elección, y o sea, candidatos al tercera elección, y sin embargo, por un fallo del Superior Tribunal, acuérdense que en el 2013 la Cámara Electoral avalaba las reelecciones, se despidió en 2 o 3, luego se utilizó el per saltum, el Frente para la Victoria fue directo al Superior Tribunal, el Superior Tribunal rechazó. No sé si se acuerdan el escándalo de que se filtra un fallo en el diario Libertador. Al día siguiente yo voy a Casa La Graña, a la Junta Electoral, pidiendo que me exhiban el fallo. El fallo no estaba firmado, sin embargo ya se había sido publicado. Por supuesto que recusé a los jueces y significó la renuncia de Rubín. O sea, nosotros evidentemente dependemos siempre de cuestiones más que jurídicas, cuestiones políticas. ¿Qué pasó en ese entonces? El superior rechaza las re estoy hablando del mismo candidato en el mismo cargo ejecutivo, que es de intendente. O sea, ya había sido 2 veces intendente, iba por una tercera vez a la intendencia. De ahí ya nos quedaba días para el tema de la elección. ¿Qué hicimos? Solicitamos, haciendo ver el 220 a la juez Herrero, la inversión de fórmula. ¿Por qué? Porque el vice no es el ejecutivo, el vice complementa la fórmula. Entonces, el artículo deja lugar a la posibilidad de que si nosotros invertimos la fórmula, ese vice pasa a ser intendente y el intendente, que es el cuestionado por los 3 periodos, pasa a ser vice.
En el caso de Bassi fue vice y fue una vez intendente, o sea, tendría derecho a ir por una vez más al cargo de intendente. Y la juez Herrera avaló esto, avaló la inversión de fórmula, y así es que en las 13 o en casi todos se invirtió fórmula. En Libres Vizqui fue elegido viceintendente. Es más, la justicia de oficio no rechazó, ya que cumple el mandato de la Constitución y se jactan de ello, de oficio, que debería haber sido, como así ocurre en cuestiones de orden público, como son el tema electoral y la Constitución misma, dos casos puntuales donde Monti fue, se postuló por tercera vez intendente, no vice, intendente, y también el de Pueblo Libertador, que ahora está cumpliendo su tercer mandato como intendente. O sea, fue intendente y por tercera vez intendente. El Ejecutivo se centra en la cuestión del intendente. Cuando hablamos de la fórmula que se complementa con el vice, y cuando habla de ambos, nosotros cambiamos, insisto, uno de los componentes de la fórmula, lo invertimos y cambia toda la cuestión. A ver... Yo en el 2003 advertí esto, ¿eh? Sí, pero... La mala redacción del 2020 daría lugar a inversiones indefinidas. El enroque nadie impugnó en su momento, ¿eh? No, fue avalado por primera instancia y segunda instancia. Yo me quedé... Aparte venía de ECO, o sea, esa es la cuestión de la incoherencia. Sí, por eso a mí me han pedido radicales, por ejemplo, que impugne a Camelino en Itaibate. Yo le digo, ustedes, perdón, la expresión, están locos. Si yo defendí 13 RR, ¿por qué ahora iría a impugnar? O sea, ir en contrario de lo que yo defendí en su momento. Si ya la justicia los avaló, ¿por qué yo iría a intentar otra vez retorcer la cuestión jurídica y política en beneficio de un sector? O sea, hay contradicción en el frente gobernante en cuanto a lo que quiere, y evidentemente quiere adecuar las cuestiones a sus caprichos en cada elección. A ver, espéreme un segundito, porque yo hay algo que tengo atragantado y que no quiero, de hoy que usted siguió hablando y yo quería decirlo. A ver. Rubín no se fue porque se publicó el fallo. Rubín se fue porque comprobó la traición de un ministro que tenía que haber firmado ese viernes y no lo hizo. Y bueno, es otra cosa. Claro, pero quedó expuesta cuando yo voy con un escribano a las 7 de la mañana pidiendo el fallo, porque ellos bien podrían hacerlo venir a ese ministro, y no fue. O sea, yo pedí el fallo y no me lo pudieron mostrar, quedó plasmado en un acto constatado por un escribano público que el fallo no estaba firmado, que es lo que yo fui a hacer valer a las 7 de la mañana el otro día y pedí la recusación de esos jueces. Porque ese ministro, doctora Casarrubia, ese ministro dijo que se había ido a esquina y nunca se fue. Se había comprometido a firmar ese viernes y no firmó. Así es, así es. Estamos hablando de cosas distintas. No. Aunque usted no crea, no. ¿Por qué? Porque el fallo, al filtrarse, expone la cuestión. Un fallo no puede filtrarse antes de ser firmado. ¿Me entiendes? El diario Libertador puso una situación que creo que dejó ese acto que usted dice totalmente expuesto. El lunes, cuando yo fui, ese fallo que no debía haberse filtrado ante un medio periodístico no estaba firmado, y yo lo hice constar en una escritura pública, ¿me entiende? Sí. Al rato de renunciar Rubín. Si la jueza, usted dice que la jueza no puede cambiar de opinión con respecto a eso, lo de la RR del 2013. Estaría ante la posible comisión de un delito. ¿Cómo va a cambiar su fallo? Ella nos hizo lugar a la inversión de fórmulas. Ella tendría que avalar a Bassi como hábil para ser candidata a intendente, siendo que fue una sola vez intendente. Anteriormente fue vice. ¿Esto se resuelve el lunes? Sí, aparentemente sí, diría yo. Esperamos que sea así. Bueno, la historia de Corrientes con la materia electoral y judicial lleva y remonta a cosas increíbles, como por ejemplo una de ellas que en el periodo, en el año 97 se habilitó recién 48 horas antes de un comicio, ¿no? Con la resolución de la Corte. Pero demasiada injerencia política. ¿Cómo? Demasiada injerencia política en todas estas cuestiones hacen que todo se pervierta, diría yo, porque
el sistema judicial o el Poder Judicial debería ser absolutamente independiente y no lo hemos logrado en ningún ámbito, ni nacional ni provincial, lo que nos muestra que ningún espacio de poder puede estar más de máximo 2 periodos porque la justicia se le alinea. ¿Me entiendes? Ni nacional, ni provincial, ni ningún color político, ¿no? Diga, sea cual sea. La verdad que sí. Veremos a ver esta semana, entonces, si ustedes no tienen favorable, ¿ustedes apelarían esto? Sí están, supongo que sí está el doctor Mario Coparola y los apoderados de Corrientes Podemos Más en esa cuestión. Obviamente, sí. En el caso de salir a contrario censo de lo que uno pretendería o debería ser conforme a los antecedentes y precedentes, se apelaría. Sí, la verdad que sí. ¿Y el caso de Semborain? En el caso de Semborain, un caso increíble en nuestro país con tanta corrupción que un caso de lesiones llegue a tales instancias. No fue inhabilitado, la condena, ya, o sea, creo que no se cumplió y pasó el plazo de cumplimiento. Eso es aún más una cuestión de injerencia de la política en la justicia, y lo terrible es que la justicia se suele alinearse. Bueno, no sé cómo van a resolver ahora, yo creo que lo habilitarán, es imposible que no lo habiliten. Igual creo que el doctor Aquino Britos interpuso un resalto ante la Corte Suprema de Justicia, con lo cual va a dar más a luz a la cuestión. Una consulta, hay un candidato a intendente que fue quitado de la grilla por un tema de quiebras. Me dicen que hay un candidato a intendente de Empedrado. Sí, así me han dicho, pero tendría que ver en el expediente si es así. ¿No tiene usted confirmado? A mí no lo tengo confirmado. Eso seguramente uno puede chequearlo mañana, ¿no? Porque la verdad... Igual, habría que entrar en el juris. Yo, como estoy con los míos, no me dan tiempo a entrar en lo de los demás del frente, pero estaría bueno constatarlo. Me parece muy bien. Doctora, va a tener bastante movimiento esta semana, me parece, ¿eh? Y así ha sido desde el comienzo, y más cuando es más fácil ser oficialista. Pero es muy interesante decir basta. Es muy interesante y es necesario. No podemos ir por 20 años. Doctora Silvia Casarrubia, gracias. Daniel.